Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro tema número 18, a un viernes más de encuentro con el Señor y de este mensaje que nos tiene preparado. Para dar inicio, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la luz del Espíritu Santo para que guíe a nuestro Padre Fer, para que nos llene de todo ese mensaje maravilloso y edificante para nuestras vidas. Vamos a escuchar un canto, hermanos. Dispongámonos en la presencia de nuestro Señor. Condúceme en tus alas, Santo Espíritu, desde el puerto del silencio donde habita la oración. Llévame a las moradas del Altísimo, sumérgeme en plena contemplación. Condúceme en tus alas, Santo Espíritu, desde el puerto del silencio donde habita la oración. Llévame a las moradas del Altísimo, sumérgeme en plena contemplación. Enséñame a escuchar la intimidad del corazón, las voces del silencio que no habla, que no profiere ruido, que no grita con ardor, pero me disponen a escuchar tu voz. Condúceme en tus alas, Santo Espíritu, desde el puerto del silencio donde habita la oración. Llévame a las moradas del Altísimo, sumérgeme en plena contemplación. Y ya tranquila mi alma y calmado mi corazón, permite que yo escuche tu palabra. Tu bendita palabra meditada en mi interior me lleve a un compromiso con tu amor. Condúceme en tus alas, Santo Espíritu, desde el puerto del silencio donde habita la oración. Llévame a las moradas del Altísimo, sumérgeme en plena contemplación. Y sin mirar tu rostro, adquiera yo la convicción que tú conmigo estás todo momento. Y después platiquemos en un diálogo de amor y con sinceridad te hable, Señor. Condúceme en tus alas, Santo Espíritu, desde el puerto del silencio donde habita la oración. Llévame a las moradas del Altísimo, sumérgeme en plena contemplación. Condúceme en tus alas, Santo Espíritu, desde el puerto del silencio donde habita la oración. Pues es así como invocamos al Espíritu Santo para que esta tarde
nos llene de toda esa sabiduría que necesitamos. Y decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era Como era en en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Marre. Buenas noches, hermanos, hermanas. Me da mucha alegría poder estar nuevamente con ustedes. Ya hacía rato que no los veía. Ya estamos en el ocaso del curso de oración y el Señor nos ha regalado este hermoso canto, que es una introducción maravillosa para el tema que vamos a ver en esta noche. Precisamente se trata de orar con la palabra de Dios. Y quien nos lleva a esa posibilidad de orar con la palabra de Dios, pues es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace capaces de poder entrar en las profundidades del corazón de Dios. El Espíritu Santo que nos hace capaces de poder ir dejándonos conducir por su amor, ir dejándonos conducir por su gracia. Y este tema 18, orar con la palabra de Dios, o la lección divina, que es el título de nuestro tema, pues seguirá siendo parte de todo este camino, de todo este enriquecimiento que se ha venido logrando a través de este curso en el que ya llevamos un poco de tiempo, pero creo yo que las luces y las gracias que el Señor le ha venido dando a cada uno de los participantes, hermanos ministros y todas las demás personas que también están participando en él, pues creo que serán abundantísimas y que esperaremos que haya muchos frutos tanto para la vida personal como para la vida familiar, la vida matrimonial, la vida de nuestras comunidades parroquiales, de nuestro decanato de San Pío X. Por eso en la parte de abajo del dibujo encontramos una leyenda que dice: busca leyendo y encontrarás meditando. Llama a las puertas de la oración y entrarás a la contemplación. Esta es la llamada, esta es la invitación que se nos hace, hermanos, hermanas, en esta noche. Hacemos el enlace con el tema anterior que se habló sobre la Eucaristía. Y bueno, pues definitivamente sabemos que la Eucaristía es el sacramento más grande y más importante que nosotros tenemos en la iglesia, que no hay ninguna otra oración más grande y más importante que la Eucaristía. De ahí que le llamamos a la Eucaristía el sacramento sol. ¿Por qué? Porque es el que ilumina a todos los demás sacramentos. Y como dice la Constitución de la Sagrada Liturgia en el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, todo converge, todo tiene su plenitud en la Eucaristía. Por eso, entonces, tenemos que agradecerle al Señor infinitamente por la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia de nuestra fe, y como ya les dije, la oración cumbre de la iglesia. No hay nada más grande, no hay nada más importante que la Eucaristía. Ahora damos otro paso y vamos a procurar, vamos a comprometernos a reconocer en la lección divina otro de los tesoros espirituales. Ahí está un elemento muy importante que hemos de tomar en cuenta. Un gran tesoro espiritual de la tradición de la iglesia, de la tradición cristiana.
¿sí? Es como un gran regalo que tenemos, es como otra gran posibilidad dentro de toda la riqueza, dentro de todo el compartir que hemos venido teniendo en cada uno de los distintos temas que llevamos hasta ahora con todos los hermanos sacerdotes. Ahora nos encontramos con este tesoro, un tesoro espiritual, ¿sí? De la tradición cristiana. Por eso vamos a profundizar en algunos de sus aspectos como una práctica orante, ¿sí? Los objetivos o el objetivo es que valoremos la riqueza de la lección divina como camino de oración cristiana, dejándonos guiar por los maestros espirituales. Esto supone que ya antes se ha hablado también de estos grandes maestros espirituales y que hay que ir relacionando los temas porque como sabemos, pues todos los temas se van interrelacionando y van teniendo un proceso y van teniendo un seguimiento el uno con el otro y van teniendo una unidad. No son temas cada uno que va por su lado, sino todos van teniendo una secuencia, van teniendo un proceso y nos van conduciendo a diferentes aspectos importantes y fundamentales que hemos de tomar en cuenta en la oración. Segunda parte del objetivo, descubrir la importancia de cada uno de los pasos de la lección divina. Ahorita lo veremos así, a vuelo de pájaro, nada más como diciendo cuál va a ser el menú y después ya le entraremos a la comida. Reconocer cómo el encuentro con Dios desemboca en un compromiso que nace del amor. Sí, hermanos, no puede haber otra explicación para poder encontrarnos con el Señor si no es el amor. El amor nos lleva a vivir en esa relación de amor con el Señor. Nos lleva a descubrir todos esos tesoros que Él tiene en nuestra, que tiene para nuestra vida y que nos los ofrece desde lo más profundo y desde lo más íntimo de su corazón santísimo, ¿verdad? Que nos hace capaces de poder dejarnos llenar, de poder dejarnos iluminar por toda esta gracia y por toda esta luz que el Señor nos encuentre. Entonces, como ya dijimos, la lección divina es la lectura orante de la palabra. No perdamos de vista ese elemento. Es muy importante. Lección divina igual lectura orante de la palabra de Dios. Nos conduce al encuentro con Jesús, evidentemente. ¿Y cuál es la finalidad que tiene la lección divina? Bueno, una primera finalidad es descubrir la verdad de Dios y la nuestra. Y la verdad de Dios es su gran amor que tiene para cada uno de nosotros. Y nuestra gran verdad, pues es reconocer que somos sus hijos y que estamos llamados a vivir en relación de amor con Él y también en relación de amor con nuestros hermanos. Pero también nuestra gran verdad es que pues somos criaturas débiles, frágiles, pecadoras, y como criaturas, pues necesitamos en todo momento de la ayuda, necesitamos en todo momento de la gracia, de la bondad, de la misericordia del Señor que nos va guiando, que nos va impulsando, que nos va animando dentro de nuestra vida para poder lograr vivir esta experiencia de fe y de encuentro con Él. Otra finalidad es ser iluminados por la palabra. Evidentemente que la palabra de Dios nos ilumina. No tenemos otra fuente de luz más grande que la palabra de Dios. Y su palabra es luz para nuestros pasos y guía nuestros senderos y nos va impulsando y animando en todo momento
para que no vivamos en las tinieblas. También otra finalidad de la lección divina es responder a la acción de Dios. Dios cada día está actuando, Dios cada día se está manifestando, Dios cada día nos está comunicando su gracia, pero nosotros tenemos que corresponder a esa gracia. Dios no puede actuar de una manera automática, solamente puede actuar a partir de que nosotros correspondamos a esa gracia que Él nos está dando. Recuerden, hermanos, que hay un principio teológico fundamental que dice: la gracia presupone la naturaleza. O sea, dice San Agustín, hablando de otra manera, el que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. ¿Sí? O sea que Dios no nos pidió permiso para crearnos o para darnos la vida, pero sí nos pide permiso para salvarnos. Nosotros tenemos que decidir si nos queremos salvar o no nos queremos salvar, y nosotros tenemos que decidir si queremos o no comprometernos a corresponder a la gracia. Y la última finalidad, muy importante y definitiva y muy a tono con el tiempo que vamos a empezar: avanzar en nuestra conversión. Hermanos, hermanas, con toda humildad tenemos que reconocerlo. ¿Quién de nosotros no necesita convertirse? Ninguno de nosotros puede pensar o puede sentir o puede creer que ya está totalmente convertido. La conversión es un trabajo diario, la conversión es un trabajo permanente y es un trabajo en el que todos los días tenemos que estarnos volviendo hacia Dios para pedirle que su Espíritu nos conceda avanzar en nuestra conversión, de tal manera que a medida que nuestra conversión sea más profunda, pues nuestro amor a Dios y nuestro amor a los hermanos, pues va a ser más grande. Vamos a poder apreciar más a Dios, vamos a poder valorar más a Dios, vamos a poder ser más de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un poquito más cada día ese proceso ininterrumpido y también ininterminable de la conversión. ¿Qué es lo primero que se hace en la lección divina? Bueno, lo primero es invocar al Espíritu Santo. ¿Sí? Es el primer paso en la lección divina. Lectura en el Espíritu. Eso quiere decir invocar al Espíritu Santo. Él siempre es el que nos mueve, Él siempre es el que nos impulsa, Él siempre es el que nos inspira, pero también es siempre Él el que abre y dispone nuestro corazón y nos da las gracias y nos da las capacidades que necesitamos para poder comprender, para poder entender más a fondo la palabra de Dios. Segundo paso de la lección es la lectura atenta. ¿Qué significa lectura atenta? Escuchar la palabra de Dios en la fe. Nos dice el apóstol San Pablo: reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es. Padre Fer, Padre Fer, desactivo otra vez su micrófono, porfa. Listo. Perdón, Es que no. perdón, gracias. Decía pues que entonces la fe nos va a hacer capaces de poder entrar en esa dimensión de las grandes profundidades del misterio de Dios dentro de nuestra vida. Sin fe no es posible nada. Con fe, dice Jesús, la fe todo lo hace posible. Aunque parece que muchas veces es imposible, la fe lo hace todo posible.
leer mucho también y pacientemente. No nos desesperemos, hermanos. A veces queremos entender las cosas como a la primera. Pues no, somos limitados, ¿verdad? Entonces hay que aceptar que tenemos que ser muy pacientes y hay que repetir la lectura una o dos o tres veces o las que sean necesarias, hermanos. Hay que tomar en cuenta eso. En la meditación es el tercer paso de la lección. Se trata de rumiar. Y rumiar es el compromiso. Todavía no le cambien a las diapositivas, ¿eh? Yo les voy diciendo cuándo. Rumiar es como estar masticando. No sé si ustedes no son, si alguien es del campo y conocen las vacas, y las vacas después de que ya comieron todo el día, después en la noche se la pasan así como masticando. A eso se le llama rumiar. Es como para que la palabra, es como para que todo lo que comieron les haga digestión. Hablando de una manera muy burda, podríamos decir así también nosotros que en este momento el rumiar es eso, estar haciendo o estar permitiendo que la palabra de Dios nos haga digestión, que la palabra de Dios vaya penetrando en nosotros, que la palabra de Dios se vaya haciendo nuestra. O sea, aplicarla a nuestra vida. El cuarto paso es hablar con Dios. O sea, ¿qué te inspiró el texto? ¿Qué te inspiró el texto? ¿Qué te dijo el texto? ¿A qué te invita el texto? ¿Qué elementos descubres que te animan, que te ayudan a entrar en esa relación, en esa lectura orante de la palabra de Dios que hemos manifestado anteriormente? Y el último paso es el quinto paso, se le llama contemplación o acción. ¿Y qué significa eso de contemplación y de acción? Es experimentar el amor de Dios. Y no lo vamos a experimentar de una manera sentimental, sino lo vamos a experimentar de una manera relacionada con la fe. Y al mismo tiempo nos vamos a comprometer. Volvemos a la primera, Filmina, por favor, al número 1. Tenemos ahí una cita bíblica que nos dice en el Salmo 119, quisiera pedirle a alguien que nos haga favor de leer ese fragmento del Salmo 119. Alguien que nos quiera hacer el favor de hacerlo. Yo. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Más sabio me haces que mis enemigos por tu mandamiento, que por siempre es mío. Tengo más prudencia que todos mis maestros, porque mi meditación son tus dictámenes. Ahí vemos un pequeño concentrado, ¿no? De esto que hemos dicho ya anteriormente. Cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Todo el día estoy pensando en ella. Más sabio me haces, más sabio me haces que mis enemigos por tu mandamiento, que por siempre es mío. Tengo más prudencia que todos mis maestros, porque mi meditación son tus dictámenes. Mi meditación son tus dictámenes. Así es que entonces, hermanos, esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ir aprendiendo a no solamente leer, porque la Biblia ya todos lo tenemos en cuenta, no es palabra humana, ya se los dije. Debemos de recibirla como palabra divina, tal y como es en realidad, palabra divina. Y por eso siempre que estamos en misa, al terminar la proclamación,
la lectura de la palabra en la primera lectura o en la segunda lectura del domingo, nos dicen palabra de Dios y el pueblo aclama, ¿sí? Y después también en el Evangelio, palabra del Señor y el pueblo aclama, el pueblo responde, el pueblo reconoce que es palabra de Dios, esa que estamos escuchando y a la que le debemos poner toda nuestra atención, toda nuestra concentración, todo nuestro compromiso, toda nuestra decisión desde lo más íntimo de nuestro ser. Bueno, pues empezamos con el número 1, lectura orante de la palabra de Dios. La lección divina es un camino de oración. Así lo tenemos que comprender y así lo tenemos que reconocer. Es un camino de oración. Hay muchos otros caminos, hay muchos otros métodos. Este es otro camino, es otra posibilidad que se nos ofrece. Constituye un excelente modo de oración que enlaza dos pilares fundamentales. Ya lo dijimos, la palabra por un lado y la oración. Las une y las integra y a esto se le conoce, ya lo dijimos, como lectura orante de la palabra de Dios. Voy a quitar aquí estas fotos porque no me permiten ver la parte de este lado. Sí. La finalidad de la lección divina es que seamos iluminados por la palabra. ¿Sí? Seamos iluminados por la palabra. Muchas veces, hermanos, hay muchas tinieblas a nuestro alrededor. Hay muchas tinieblas en nuestra propia vida, o puede haber tinieblas en nuestra familia, o puede haber tinieblas en nuestro matrimonio. ¿Y cuántas tinieblas hay en nuestro mundo? Entonces, necesitamos dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Dejar que verdaderamente la palabra de Dios sea esa luz que guíe nuestros pasos, sea esa luz que guíe nuestra vida en todo momento y en toda circunstancia de nuestra existencia. ¿Dónde surgió esta experiencia de la lección divina? Bueno, surgió, se conservó y se transmitió en los monasterios. Es ahí donde los monjes tenían esta experiencia, es ahí donde los monjes tenían esta oportunidad de vivir esta experiencia de relación profunda, de relación viva, de relación de fe con la palabra de Dios. Por eso tenemos ahí el nombre de algunos de estos padres. El término hace referencia a los monjes, eremitas y anacoretas, que en el siglo IV abandonaron las ciudades para ir a vivir en soledades de los desiertos de Siria y Egipto. Eso quiere decir eremitas y anacoretas. Quiere decir que precisamente buscaron la soledad, buscaron el silencio, buscaron la calma, buscaron aislarse de toda distracción que el mundo les pudiera proponer para dedicarse exclusivamente a penetrar y a entrar en relación con la palabra de Dios. Tenemos ahí el ejemplo de algunos de estos padres. Destacan San Pacomio, San Antonio y también Evagrio de Póntico. Son algunos de los padres que destacan y que pues nos comparten esta experiencia de la lección divina. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Propósitos que, no, la anterior. Propósitos que se buscan al practicar la lección divina.
Primero, descubrir la verdad de Dios y la verdad de nosotros mismos. ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi situación? Sabemos que pues podemos engañar a los demás, haciéndoles creer o haciéndoles pensar pues que somos esto o que somos lo otro, pero al que sí no podemos engañar, hermanos, es a Dios. Así es que entonces, pues enfrentémonos a nuestra propia verdad. No tengamos miedo. Dios nos conoce tal y como realmente somos, y así como somos, así nos ama. Así es que comprendamos nuestra respuesta a la acción de Dios en nosotros. Y luego decíamos ya avanzar en nuestra conversión, buscando ser iluminados interiormente por la palabra para aprender a vivir esta vida con sabiduría divina. Aprender a vivir esta vida con sabiduría divina. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, todavía seguimos siendo gente necia, gente soberbia, gente ignorante porque no nos hemos dejado iluminar por la palabra de Dios, porque no le hemos dedicado verdaderamente tiempo a la palabra de Dios? Y para mucha gente entrar en contacto con la palabra de Dios es algo tedioso, aburrido, molesto, y es algo, dicen, que no entiendo. Así es que mejor yo ni me meto con eso porque no le entiendo nada. ¿Sí? Al contrario, entrar en contacto con la palabra de Dios nos va a ayudar a aprender a vivir esta vida, nuestra vida actual, nuestra vida terrena, nuestra vida temporal, con sabiduría divina. Dejémonos guiar por Dios. Y al mismo tiempo, con una gran libertad interior. Porque puede parecer que no somos esclavos de nada, ni de nadie, pero puede en el fondo de cada uno de nosotros haber diferentes clases de esclavitudes. Esclavitudes a las cosas, esclavitudes al ambiente, esclavitudes a nosotros mismos, esclavitudes a muchas situaciones que nos están dañando, que nos están impidiendo para poder vivir, para poder gozar de esta verdadera libertad interior que nos va a hacer capaces de hacernos como Jesús, hermanos. Qué maravilloso. Hacernos como Jesús. Él es el grande ejemplo. Él es el grande modelo de un ser libre. Porque Jesús no depende de nadie. No está atado a nada, ni a nadie. Lo único que Jesús hace es vivir en una relación amorosa, en una relación vital, en una relación profunda con su Padre Celestial. ¿Queremos hacernos como Jesús? ¿Queremos vivir nuestra vida como Jesús? En la lección nos acercamos a los textos para meditarlos con el corazón. Y el modelo ahí de quien nos enseña cómo meditar con el corazón, pues ya sabemos que es la Virgen María. Así nos lo dice el Evangelio de San Lucas. La Virgen en muchos momentos de la vida de su hijo, pues había cosas que no entendía. Por ejemplo, aquel momento cuando Jesús se perdió y ellos ya iban en la caravana y de momento se dan cuenta que Jesús no iba con sus parientes y se regresan angustiados a Jerusalén y después de 3 días lo encuentran y María le dice a Jesús: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Y Jesús le responde: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Y dice ahí el evangelista que María no entendió esa respuesta que Jesús le dio. No la entendió. Y José yo creo que tampoco la entendió. Sin embargo, lo que la Virgen María hacía en todo momento
era guardar todo en su corazón. Ojo, hermanos, ese puede ser un gran problema que nos impida vivir la lección divina. No saber guardar la palabra en el corazón. Es decir, tener un corazón de teflón, un corazón en el que no se nos queda nada, ¿sí? Y entonces eso sí nos va a impedir poder poner en práctica esta modalidad o esta forma de oración que es la lección divina. Esta práctica nos lleva a orar, a contemplar, a escuchar, pero a escuchar no solamente con el oído exterior, hermanos, a escuchar con el corazón, que es el oído interior, logrando superar todas las distracciones, todos los ruidos internos que tenemos, que el mundo nos provoca, las distracciones que todos tenemos o que nosotros mismos nos provocamos por andar con un pensamiento muy disperso dentro de cada uno de nosotros. Y luego, dejarnos amar. Qué hermoso es dejarse amar. Seguramente todos hemos tenido la experiencia de alguien que nos ama, de alguien que nos quiere y que nos da un abrazo sincero, cordial, afectuoso. ¿Y cómo nos hace sentir eso, hermanos? Nos hace sentir muy bien. Es dejarse amar. Es la experiencia de un niño que se deja amar por su padre o por su madre y que en sus manos se siente lleno de confianza y se siente lleno de seguridad. Confiemos verdaderamente en Dios y dejémonos amar por Él. No se trata de acumular conocimientos, sino de tomar en serio la alianza de amor entre Dios, nosotros y los demás. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Luego, fijar una hora para la lección divina. Esto es como algo práctico, ¿va? O sea, no podemos lograr un compromiso de poder vivir la lección divina si no hay este compromiso de fijar una hora para poder vivir la lección divina. Por eso, quien desea avanzar por este camino, pues toma en serio esta práctica. Y ya sabemos que para poder lograr algo, pues lo dice el dicho popular, hermanos, todos lo sabemos. El que persevera, alcanza. Es necesario perseverar. Si no perseveramos, no vamos a lograr nada que valga la pena, ni vamos a poder lograr vivir este grandísimo tesoro, no vamos a poder lograr vivir este grandísimo tesoro espiritual que es la lección divina. ¿Qué se necesita como elementos prácticos? Ahí aparecen en nuestra pantalla. Primero, implica buscar un tiempo y un momento adecuado. ¿Sí? Un tiempo que dediquemos explícitamente para eso. Y un momento adecuado. Un momento en que haya tranquilidad, un momento en que haya silencio, un momento en que haya las condiciones exteriores que favorezcan la posibilidad para poder entrar más fácilmente en contacto con la palabra de Dios. Una lectura no hecha por casualidad, porque esa lectura genera inconstancia. Y ese es uno de los grandes problemas que muchos de nosotros tenemos. Por lo menos así lo vemos entre los católicos, ¿verdad? Que a veces una de las constantes es nuestra inconstancia. Entonces, cuando la constante es la inconstancia, pues ¿cómo queremos lograr algo que valga la pena? ¿O cómo queremos lograr algo que valga la pena si no queremos que nos cueste? O si no le invertimos, si no nos comprometemos, si no luchamos, si no creamos una disciplina.
Todo requiere crear una disciplina, ¿sí? Por eso entonces los maestros espirituales nos enseñan que la inconstancia nos hace vivir dispersos, divididos, inmaduros e infelices. O sea, nos hace vivir frustrados. Pues sí, ya supimos, ya entendimos, ya comprendimos lo que es la lección divina, pero ahora falta dar el paso más importante. ¿Y el paso más importante cuál es? Pues ponerla en práctica. Ahora sí damos el primer paso. El primer paso, dijimos, es la lectura en el Espíritu Santo. Cuando tomamos en nuestras manos la Sagrada Escritura, sabemos que no podemos comprenderla sin la gracia de Dios. La palabra de Dios nos rebasa a nuestras capacidades humanas. Aunque somos seres inteligentes y unos más que otros, ¿verdad? Algunos somos más tontitos, hay unos que son lumbreras y que entienden mucho y saben mucho, pero aun con todo ese saber que tengan, pues frente al misterio de Dios estamos limitados. Por eso entonces, al tener el texto escogido, no hay que hacer eso que algunas personas hacen luego de decir, a ver, voy a buscar un texto y donde caiga, ahí lo voy a buscar. No, no. Voy a buscarlo consciente y responsablemente. Y al tener el texto escogido, hay que pedir al Espíritu Santo la capacidad de leer, no nada más con los ojos. Otra vez, fíjense, leer con el corazón. Leer con el corazón. Es decir, ¿qué significa leer con el corazón? Leer iluminados por el Espíritu Santo. Los padres de la iglesia aconsejan que nuestra actitud sea la del ciego. Señor, haz que vea. Abre mis ojos y mi corazón. Con toda humildad, con toda sencillez, hermanos, hay que decirle al Señor, haz que vea, porque habemos muchos ciegos espirituales. Abre mis ojos, Señor, a tu palabra, pero sobre todo, abre mi corazón, ablanda mi corazón, porque muchas veces mi corazón se ha endurecido, mi corazón se ha pues hecho insensible a la gracia que tú me estás dando, que tú me estás compartiendo y me estás comunicando en todo momento. Por eso San Gregorio Magno dice que el mismo espíritu que ha tocado el alma del profeta, toca el espíritu del que lee. Qué importantes son estas palabras de San Gregorio. El mismo espíritu que ha tocado el alma del profeta, toca el espíritu del que lee, y San Efrén dice que solo en la medida en que estemos llenos del espíritu podemos beber a Cristo. O sea que si no tenemos al Espíritu Santo, si no invocamos al Espíritu Santo, si no nos dejamos llevar, si no nos dejamos mover, si no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, pues estamos perdidos. No la vamos a hacer. No vamos a poder lograr comprender y profundizar en lo que la lectura divina nos está ofreciendo y nos está compartiendo. Por eso, lectura divina es una lectura hecha entre el Espíritu y nosotros. Esos son algunos elementos entonces ahí que hay que tener en cuenta en el primer paso de la lección. También les decía al inicio que hay que leer el texto no solamente una vez. Si hace falta leerlo 2 veces, pues 2 veces. Si hace falta 3, pues 3 veces. No importa. Hay que tener calma, no hay que precipitarse, no hay que acelerarse, no hay que impacientarse. Hay que tener calma, tranquilidad y disponibilidad para poder precisamente entablar esa relación de amor de Dios con nosotros y de nosotros con Dios y con su Espíritu. Pasamos a la siguiente, por favor.
Número 5, escuchar la palabra de Dios en la fe. Eso es parte del primer paso también. Leemos el texto bíblico, tenemos conciencia de que no es un libro más, ya se los dije anteriormente, sino que encierra una semilla que contiene en sí la vida. No es una palabra común y corriente, no es un libro común y corriente, no. Es la palabra de Dios. Por eso San Jerónimo nos dice, comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo en el misterio de la Eucaristía. Todos estamos conscientes de eso. Pero también en el misterio de las Escrituras, creo que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Son palabras muy fuertes de San Jerónimo. Y como ya sabemos, hermanos, pues San Jerónimo, ¿quién fue? Pues un gran estudioso de la Sagrada Escritura. Y la Sacrosantum Concilium, volviendo nuevamente a eso que les dije al principio, en la reforma de la liturgia, nos dice que en la Eucaristía tenemos dos mesas. La mesa de la palabra, que se llama ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios, y la mesa de la Eucaristía, que es el altar. Así es que entonces tenemos que estar conscientes que cuando vamos a misa, comemos dos veces. Comemos palabra de Dios y comemos cuerpo y sangre de Cristo. Cuando abrimos las páginas de la Escritura, nos encontramos frente a un solo libro, y ese solo libro es Cristo. Cristo que nos está hablando, Cristo que se nos está manifestando, Cristo que nos está ofreciendo su misma vida, su palabra que es salvación, su palabra que es vida, su palabra que es luz para nuestros pasos, como ya les he dicho. Escuchamos en otra parte de la palabra de Dios, tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros afirmamos y reconocemos precisamente en nuestro encuentro que tenemos cada vez con la palabra de Dios. Siguiente, por favor. El segundo paso, ya hicimos la lectura con las indicaciones, con los elementos que ya les propuse, que ya les sugerí o que nos sugieren más bien los mismos padres de la iglesia. Y el siguiente paso es meditar. Segundo paso es meditar. ¿Qué es meditar? Es dialogar con Dios y escucharlo. ¿Sí? Eso es meditar. Dialogar con Dios y escucharlo. O sea, nosotros empezamos a hablar interiormente. No necesariamente estamos hablando de una forma verbal externa, sino estamos hablando dentro de nosotros mismos lo que Dios nos está invitando a comprender, nos está invitando a saborear, nos está invitando a descubrir para que lo tengamos en cuenta en nuestra vida y para que lo guardemos en nuestro corazón. Entonces, para dialogar con Dios y escucharlo. Libro entonces de aprendizaje para ser como Jesús. Eso ya lo vimos. También libro de fortaleza. Evidentemente que la palabra de Dios, cuando la vamos empezando a saborear, cuando la vamos empezando a hacer nuestra, cuando empieza a haber una comunión de la palabra de Dios con nosotros y de nosotros con la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da fortaleza. La palabra de Dios nos consuela. Cuánto dolor, hermanos, cuántos sufrimientos hay en nuestra vida, cuántos problemas o cuántas situaciones difíciles
a las que nos enfrentamos hoy, todos nosotros, unos de una manera, otros de otra, los que están casados, pues como casados, los solteros como solteros, yo como presbítero, en el trabajo, con los vecinos, en las relaciones con los demás. Todos tenemos problemas de una o de otra manera. Bueno, pues la palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios nos da vida verdadera que nosotros necesitamos para poder vivir con mayor plenitud, con mayor compromiso, con mayor decisión, con mayor alegría, porque a veces puede pasar que vivimos así como católicos, así medios amargados, o católicos tristes, o católicos aguados, o católicos así como que no le ponemos sabor a la vida, ¿no? El día de ayer nos decía el Señor que nosotros somos la sal, y la sal es lo que da sabor, y nosotros estamos llamados a dar sabor de Dios a las cosas, y le vamos a poder dar sabor de Dios a las cosas en la medida en que estemos en este contacto, en este compromiso permanente y continuo con la palabra de Dios. Casiano nos recomienda lo siguiente: he aquí lo que debes buscar ante todo. Ya lo dijimos anteriormente, nada más lo recalcamos. Sé constante y asiduo a la lección divina, hasta que una incesante meditación impregne tu espíritu, hasta que la escritura, hasta que la escritura te transforme a su semejanza. He aquí el gran reto, hermanos. He aquí el gran compromiso que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Normalmente o muchas veces tenemos la sensación o tenemos la conciencia, pues, de que nos falta mucho todavía para poner en práctica la palabra de Dios, porque una cosa es que sepamos la palabra de Dios, una cosa es que la escuchemos o que la oigamos en misa, y otra cosa muy distinta es que la pongamos en práctica. Entonces, lograr este cambio, esta transformación, pues lleva tiempo. Hay que tener paciencia. Hay que pedirle al Espíritu Santo, como les he dicho, como les he venido manifestando, que nos vaya ayudando a lograr este objetivo. Que la Escritura te transforme a su semejanza. Porque hay otras veces en que tenemos una tentación. Nosotros queremos hacer que Dios sea a nuestra semejanza, en lugar de que nosotros seamos semejanza suya. No pretendamos en ningún momento tener a Dios a nuestras órdenes, hermanos. Más bien, nosotros pongámonos a las órdenes del Señor. Entonces, ahí está otra vez nada más ese elemento que ya dijimos y que ya nada más lo repasamos para seguir profundizándolo. Hay que leer. ¿Lo vuelves, por favor? Hay que leer y releer la Escritura para que llegue a penetrar todo nuestro ser entero. Meditar es actualizar el mensaje en nuestra vida. O sea, responde a la pregunta: ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿A qué me está llamando? ¿A qué me está invitando? ¿A qué me está comprometiendo la palabra de Dios? Más bien a eso. ¿Qué me dice es en la primera parte? En la segunda parte es: ¿a qué me está comprometiendo la palabra de Dios en mi vida? ¿A qué me está invitando? ¿Qué me está llamando a que yo haga? A que yo cambie, a que yo transforme dentro de mi forma de ser, de mi forma de pensar, de mi forma de vivir, de mi forma de relacionarme con los demás, que está atrofiando, que está impidiendo que precisamente, pues, esa palabra de Dios se haga vida
en mi persona. Y mientras no se haga vida en mi persona, pues la palabra de Dios sigue estando lejos de mí y yo también sigo estando muy lejos de la palabra de Dios. Pasamos a la siguiente. El número 7 es dentro de este mismo proceso, dentro de este mismo segundo paso, es rumiar la palabra. La meditación nos lleva a detenernos, a saborear o a rumiar la palabra. Y ya les expliqué lo que significa rumiar. San Pacomio, un gran estudioso y un gran hombre que vivió esta experiencia de lo que es la lección divina, nos enseña que rumiar es comer espiritualmente la escritura. Comer espiritualmente la escritura. Cuando comemos espiritualmente la escritura, evidentemente que se transforma en alimento y bebida de la meditación contemplativa a la que nos quiere llevar. La contemplación es el último paso. Es lo más difícil, podríamos decir así, pero tenemos que ir empezando, tenemos que ir siguiendo los pasos que se nos van proponiendo para que de esta manera la palabra quede tatuada en el corazón, quede grabada en el corazón, ¿sí? No se les vaya a ocurrir empezar a hacerse tatuajes, ¿verdad? Como hoy está poniéndose de moda, no. Se trata de utilizar esa imagen como una forma de querer profundizar, de querer meternos, de querer dejarnos llevar, de querer dejarnos impregnar, de querer dejarnos invadir por la palabra de Dios. Yo diría de esa manera, dejarme invadir por la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios, así utilizando la imagen de la encarnación, se haga carne en mi persona. Teodecto de Filadelfia recordaba que lo que hemos leído se ha recordado con el corazón. Y es lo que la Virgen María nos enseñó y nos enseña. Estar guardando todo en el corazón. Que no suceda, hermanos, que escuchamos la palabra ahorita o venimos a misa y escuchamos la palabra y la palabra de Dios nos llamó la atención y la palabra de Dios nos llegó, o como decimos vulgarmente, me vino el saco a mí. Esa palabra que Dios dirigió fue para mí, efectivamente, no para mi comadre Juana o mi comadre Chona o para mi comadre quien sea, no. La palabra de Dios es para mí. Y entonces yo tengo que guardarla, tengo que recordarla continuamente y tengo que estar en todo momento al pendiente de que no se vaya de mi corazón, porque si la dejo ir de mi corazón, entonces va a ser difícil que yo la pueda meditar y sobre todo va a ser más difícil que la pueda poner en práctica porque fácilmente se me olvida. No nos vaya a pasar, hermanos, como a una persona por ahí que luego le llega a uno a decir en la misa, padre, ay, qué bonito predicó. Y le dice el padre a la persona, ¿de qué predicó? Ya se me olvidó, pero estuvo muy bonito. Pues qué buena onda, ¿verdad? Así en esas condiciones, ¿cómo vamos a poder crecer o cómo nos vamos a poder comprometer para poder hacer vida esto que la lección divina nos está invitando a llevar a cabo o nos está invitando a llevar a la práctica en nuestra oración? Por eso entonces es un método de lectura orante y vivencial de la palabra. Siguiente, por favor. Entonces, la oración nos dice que la lectura meditada nos lleva a la oración que es el verdadero río de agua viva, ¿no? Nos dice el Salmo 1, dichoso el hombre que confía en el Señor. O dice también Jeremías, dichoso el hombre que confía en el Señor.
Es como un árbol plantado junto al río, que nunca se marchita, que sus hojas están siempre verdes, que siempre está produciendo frutos. Bueno, pues la lectura meditada nos lleva a la oración, que es el verdadero río de agua viva. Ese río de agua viva que nos hace tener la capacidad, nos hace tener la posibilidad de estar rebosantes, ¿verdad? De estar luchando, de estar trabajando, de estarnos esforzando, de estarnos comprometiendo cada día a hacer posible que precisamente esa lectura meditada nos esté dando la fuerza para podernos mantener en esta lucha, en este compromiso, a pesar de todos los problemas o de todas las dificultades que se nos puedan estar llegando a presentar en nuestro diario vivir. Y vaya que todos tenemos muchos problemas, ¿verdad? Y tenemos muchas dificultades. Y entonces, pues tenemos muchas veces formas muy, claras para justificarnos y para decir, pues es que se me olvidó porque tuve este problema, porque tuve este otro problema. Cuando vayamos creciendo, cuando vayamos empezando a vivir esta experiencia de la lección divina y la meditación se convierta en oración, entonces tendremos ya este río de agua viva en nuestro corazón que nos estará haciendo ser capaces de poder vivir lo que dice el siguiente párrafo. La oración es el verdadero palpitar de un corazón herido por la palabra de Dios. O yo diría también, de un corazón que se ha enamorado de Dios, de un corazón que se ha enamorado de su palabra. O yo diría también de un corazón que está teniendo en todo momento en cuenta la palabra de Dios dentro de su vida y que la va haciendo ya parte de su diario vivir, y que entonces la palabra de Dios no es algo que escucho de vez en cuando, sino que la palabra de Dios la tengo en cuenta en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia de mi vida. Ahora sí, tanto cuando estoy alegre como cuando estoy triste, o cuando estoy sano o cuando estoy enfermo, o cuando estoy divirtiéndome o cuando estoy tranquilo y en paz en mi casa. No puedo olvidarme en ningún momento de la fuerza, de la capacidad de impregnarse, de dar vida, de dar fuerza, de dar sentido, de dar dirección a mi vida cuando ya he logrado dar este paso dentro de mi persona. La oración es nuestra respuesta a Dios, hecha con la misma palabra de Dios. ¿Sí? Es el otro paso de la lección, ya lo decíamos. Primer paso, la lectura con el Espíritu Santo. Segundo paso, ¿va? La meditación. Tercer paso, la oración. ¿Sí? Yo hago oración, eso que he meditado. Me comunico con Dios. Hablo con Dios de una manera viva. No hablo con Él de memoria. No hablo con Él como con una fórmula, sino hablo con el corazón, no solamente con la boca. No creo que esto sea algo fácil, hermanos. Implica un compromiso, ya lo dijimos desde el principio. Implica pedirle en todo momento al Espíritu Santo que nos esté dando la fuerza que necesitamos para poder hacer posible estar viviendo este otro paso de la lección, que es precisamente orar. Orar con Dios, responderle a Dios, a esa palabra que Él nos ha dirigido. Nosotros ahora la hacemos oración y le damos esa orientación para que se vaya haciendo más presente, más capaz de poder transformar y de poder renovar nuestra vida. Nos dice el Salmo 62,
del 2 al 3. ¿Alguien me quiere ayudar a leer ese otro pasaje bíblico? Padre. Solo en Dios encuentro descanso. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación y mi fuerza. Jamás seré derrotado. Qué importantes las palabras de este Salmo 62. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 versos con los cuales podemos hacer un ejercicio de lección divina. Solo en Dios encuentro descanso. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación y mi fuerza. Jamás seré derrotado. Qué impresionantes palabras nos dirige el Señor en este salmo con sus 2 versos. Por eso entonces es importante, como ya decíamos, saborear la palabra, ver la profundidad que tiene la palabra, ver la verdad que tiene la palabra, ver la relación que tiene la palabra de Dios con mi vida. Aunque no me puedan responder, hermanos, les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que eso que Dios nos está diciendo aquí en este Salmo 62 tiene que ver con nuestra vida o no tiene que ver con nuestra vida? Yo creo que sí. Y creo que ustedes también estarán de acuerdo conmigo. Pero no solamente esta palabra, sino toda la palabra de Dios nos está invitando a entrar en relación con ella, nos está invitando a hacerla nuestra y nos está invitando precisamente a ver la gran verdad, la gran luz, la gran profundidad, la gran oportunidad que Dios nos está haciendo, nos está ofreciendo, perdón, para hacernos más felices, para invitarnos a vivir con mayor plenitud, con mayor alegría, con mayor compromiso en nuestra vida, aun cuando estemos enfermos, aun cuando tengamos un problema, aun cuando tengamos una dificultad. Dios va a ser nuestra fuerza. Dios va a ser mi salvación. Dios va a ser mi roca. Dios va a ser mi descanso. Dios va a ser mi todo. Dios va a ser mi todo. Jamás seré derrotado. Dejemos que esto impregne nuestro ser. Dejemos que esto se meta en nuestro corazón y tratemos de hacer nuestra verdaderamente esta palabra que el Señor nos dirige en este maravilloso salmo, con estas palabras tan maravillosas, tan claras, tan profundas, tan ciertas, tan en posibilidad de que podamos hacerlas nuestras para que efectivamente podamos nosotros reconocer lo que el Señor nos está diciendo al estar viendo esta lección o esta clase de oración, de la oración, que es la lección divina. Pasamos a lo que sigue, por favor. Y viene, pues, podríamos decir así, lo que más nos puede costar trabajo en un momento determinado. Todo tiene su chiste, tiene su compromiso, pero yo creo, por lo menos en mi experiencia personal, hermanos, que bueno, pues el paso más grande, el paso más profundo que se tiene dentro de esta práctica de la lección divina o lectura orante de la palabra de Dios es la
contemplación. Y se dice que en la contemplación incluso ya no hacen falta las palabras. Es solamente el silencio. Es solamente el gozo de saber que Dios está en mí y yo estoy en Él. Recuerdo en este momento al gran párroco de Ars, el santo cura de Ars, que le llamaba mucho la atención que todos los días ahí en su parroquia, un campesino se pasaba mucho tiempo ante el sagrario y en alguna vez el santo cura de Ars, por cierta curiosidad, se acercó al campesino y le preguntó, ¿de qué le platicas? Y le dice, ¿o de qué hablas? Perdón, le dijo, ¿de qué hablas? ¿De qué le hablas? Y le dice el campesino, de nada. Y le dice solamente, él me mira y yo lo miro. Qué hermoso, ¿no? Qué profundo. Eso es la contemplación. Es el fruto natural que maduró en la semilla de nuestra lectura orante, desde el corazón de Cristo. Es un don de Dios que ilumina nuestra conciencia y abre los ojos del corazón al amor verdadero, como María. Otra vez recordamos lo que ya dijimos anteriormente. Para poder lograr la meditación, la contemplación, perdón, hay que conservar la palabra en el corazón. Y una vez que conservamos la palabra en el corazón, evidentemente que tampoco vamos a poder decir, estoy teniendo una visión, me estoy elevando. No, bájale, hermano, no empieces a alucinar barato, ¿eh? No se trata de eso, ¿eh? Por favor, no vayamos a empezar con ese tipo de cosas, porque luego puede haber un peligro en ese sentido de gente que empieza a querer hacer cosas o a pensar cosas que no son parte de lo que el Señor nos está proponiendo y nos está invitando a vivir en esto de la lección divina. No se trata de cosas espectaculares, no se trata de cosas extraordinarias, no se trata de cosas sobrenaturales en el sentido de una visión o cualquier otra cosa, no. Se trata de conservar la palabra en el corazón y una persona que está llena de Dios, hermanos, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se va a comprometer? ¿Qué es lo que va a manifestar como algo natural de ese conservar, de ese tener, de ese gozar, de ese estar contemplando a Dios? Servir a aquellos que más lo necesitan. Entonces no es simplemente quedarnos ahí con Dios muy hermosamente, así como una especie de oración angelical. Pues sí, puede tener parte de eso, pero no se queda ahí, ¿no? Nos lleva a aterrizar, nos lleva a bajar a la realidad, nos lleva a bajar al compromiso. Por eso, también a este paso, que es el quinto paso, ¿va? Se le ha querido llamar contemplación o acción, ¿sí? ¿A qué me voy a comprometer? Ya tuve la experiencia de los 4 pasos anteriores. Ahora estoy lleno de Dios. Estoy lleno de su palabra. Estoy conservando en mi corazón lo que Él me ha dicho y estoy gozando y estoy disfrutando de esa presencia maravillosa, de esa presencia pues impresionante y gozosa de Dios dentro de mi vida. ¿A dónde voy a llegar?
al compromiso de servir a mis hermanos. No nos vayamos a hacer hermanos, como dice por ahí un dicho popular, que la Virgen nos está hablando y entonces como que nos hacemos los locos, ¿verdad? Y nos hacemos los importantes y decimos, no, 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 no me distraigas, no puedo ayudarte porque estoy hablando con Dios. Sí, claro, hay un momento específico para eso, pero tiene que haber un momento específico para comprometerme también a servir a mis hermanos y eso va a hacer algo muy importante. Va a ser como el termómetro para medir la autenticidad de la experiencia de vivir la lectura orante de la palabra de Dios. ¿Sí? Y después vamos llegando al final. Punto número 10. La lectura orante de la palabra de Dios conduce al encuentro con Jesús, fuente del discipulado. Todos nosotros, ustedes y yo, o yo y ustedes, todos absolutamente hermanos, hermanas, estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Y un discípulo es aquel que quiere seguir al maestro. Y un discípulo es aquel que se quiere comprometer con Jesús. Y un discípulo es aquel que quiere aprender a vivir como su maestro. Y un discípulo es aquel que va luchando para que Jesús vaya haciéndose parte fundamental y parte central de su vida. De tal manera que en un momento determinado podamos preguntarnos en todo momento, cuando tengamos una duda o cuando tengamos algún conflicto o cuando tengamos alguna dificultad, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí? Entonces, estamos llamados a ser discípulos. Y aquí tenemos una maravillosa herramienta para poder ser verdaderos discípulos de Jesús, para podernos comprometer a querer ser discípulos de Jesús y para querernos comprometer como, ¿se acuerdan de Marta y María? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cómo María, cuando Jesús llegó a su casa, se puso a sus pies para escucharlo. Marta, entre tanto, hacía muchas cosas. No decimos que esté mal hacer cosas, porque pues evidentemente yo digo, pues en una casa, pues hay que hacer la comida. Ni modo que la señora diga, pues ahora nada más me lo voy a pasar haciendo oración todo el día. Y llega el marido y le dice, pues mujer, invítame un taco. Y le dice, pues ¿qué crees que? Pues que no pude hacerte la comida porque me la pasé rezando todo el día. ¿Y qué le va a decir el marido? Híjole, pues quién sabe cuál le vaya a armar, ¿verdad? Pero no, pues ciertamente ese no sería el verdadero discipulado, ni la oración, ni la lección divina, ni nada. Se puede convertir en un obstáculo, en un impedimento para cumplir con nuestras obligaciones de cada día. Pero tampoco nuestras obligaciones de cada día se pueden convertir en un obstáculo para que podamos ser discípulos de Jesús. El problema es cuando quisiéramos crear una polarización. Es decir, por hacer mucha oración, no tengo tiempo para cumplir con mis compromisos y con mis responsabilidades. O al contrario, por tener muchos compromisos y por tener muchas ocupaciones, no puedo ser discípulo de Jesús. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Yo en qué parte me encuentro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Crear un equilibrio. ¿Sí? Lo importante será crear un equilibrio. Tanto cumplir con mis obligaciones, cumplir con mis responsabilidades y ser discípulo de Jesús y darme un espacio y darme un tiempo para poder hacer esta práctica
constante, comprometida, consciente, amorosa, fiel, etcétera. Me faltan calificativos, ¿verdad? De la lección divina. A veces también somos un poquito complicados. Digo, conozco a mi gente, por lo menos hablo por mi gente, ¿verdad? No por los de las demás parroquias, ¿eh? Yo hablo por mi gente, ¿va? Que luego cuando los invita uno a alguna cosa de Dios, es frecuente escuchar que la persona diga, pues es que no tengo tiempo. Y es como una situación a la que frecuentemente acudimos. Y yo pienso que también los de las demás parroquias, discúlpenme que lo diga, ¿verdad? Pero yo creo que pues somos hombres, ¿verdad? Y todos tenemos, somos hechos del mismo barro, ¿va? Y pues somos muy dados, como les dije al principio, a justificarnos, ¿verdad? Y a buscar pretextos, ¿va? Por eso yo les digo aquí a mis parroquianos que si buscáramos hacer un doctorado en pretextología, ¿sí me di a entender? Hacer un doctorado en pretextología, todos seríamos doctores, o sea, tendríamos el máximo grado que se tiene en una materia, ¿verdad? Esta materia sería la de pretextología. Somos especialistas para buscar pretextos y sobre todo, somos especialistas para buscar pretextos cuando se trata de las cosas de Dios. Que el amor nos lleve a superar esos pretextos que ponemos y nos lleve a comprometernos para querer ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La lección divina es una práctica que lleva a saciar el hambre espiritual. Es una escuela de vida, hermanos. Y eso es lo que se trata en el discipulado, de aprender del maestro. Jesús es nuestro maestro. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí. Bueno, pues dejémonos conducir por nuestro maestro. Y finalmente, el documento de Aparecida también resaltó de una manera muy especial la importancia de la lección divina. Ya no lo leo, ahí tienen ustedes su libro, lo pueden leer y ver pues lo importante que es para esta reunión latinoamericana, ¿verdad? Del CELAM, la lección divina que la propone también como un camino muy importante y especial para poder, dejamos las actividades pendientes todavía, Marre, y vamos a ver un video, escuchando al vicario de Cristo, que nos dice también sobre la importancia de la lección divina, ¿sí? Si alguien tiene autoridad para hablarnos y para enseñarnos, pues es el Papa, y él nos habla en este momento sobre la lección divina. Pongámosle mucha atención, por favor, antes de pasar a la culminación de nuestra sesión. ¿Nos escucha? De la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir. Queridos hermanos, qué alegría poderles saludar a todos. A ver, volvemos. Disculpen, ahorita aquí nuestro equipo técnico tiene algún problemita, pero ahorita nos ponen el video del Papa. A propósito, es importante que oremos por él, porque como hemos escuchado, pues está enfermito, no va a poder presidir las celebraciones del miércoles de ceniza porque tiene problemas en sus rodillas, está muy triste, muy adolorido por el problema de la guerra de Rusia con Ucrania, y yo creo que eso también está afectando su corazón, un corazón que ama mucho a la iglesia, que ama mucho a Cristo y por eso ama a la iglesia,
y nos ama a todos nosotros. Entonces vamos a escucharlo en esta hermosa enseñanza que nos da precisamente sobre la importancia de la lección divina. Empezamos desde el principio y ahora sí ya. Ok, adelante. ¿No? ¿Sigue sin escucharse? ¿No? De un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura Ya se empieza a escuchar un no han sido escritas poquito. para permanecer en el papel, Ahora sí ya se escucha, sino para pero no se ve. germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia No. No nos escucha, se escuchaba, pero no se veía. Y ahora tampoco se escucha. Las palabras de la Sagrada sí. Escritura no han sido escritas para permanecer. Queridos hermanos y hermanas, Ahora sí. hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la lección divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esta manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Bien, hasta ahí. Los anima a acercarse a la palabra Hasta ahí nada de más, Dios. Bueno, pues tenemos ahí una síntesis maravillosa que el Papa nos hace, ¿no? De la lección divina. Espero que pues me haya podido dar a entender y que les haya motivado para querernos animar, porque ese es el verdadero compromiso, querernos animar a poner en práctica este método, esta forma de oración, la lectura orante de la palabra de Dios o lección divina. Las actividades individuales pues ya están ahí indicadas, entonces no hace falta que las subraye más, solamente escribir dificultades que tienes para poner en práctica la lección divina. No sé, sería cuestión de que a lo mejor pues las dialogaran pues, con su párroco, porque en este momento no podíamos todos dialogarlas, ¿verdad? Sería imposible, pero sí cada uno tiene que hacer el ejercicio.
¿qué dificultades tienes para poner en práctica la lección divina? Realiza el ejercicio de la lección en tu casa. Ahí están los pasos, ya no lo repito. ¿Sí? Por lo menos que hagamos la actividad individual, ¿verdad? Ya para hacer la actividad grupal, pues lo veo más difícil, pero si algunos ministros o alguna parroquia se anima a hacer la actividad grupal, pues sería fabuloso, sería maravilloso. Y si lo quieren compartir con su párroco, pues también estamos a sus órdenes para poder compartir su experiencia de lo que ha sido esta sesión de la lección divina. De esta manera, pues culminamos nuestra 18ª lección. Estamos a punto de culminar el curso. Nos quedan 2 viernes y culminamos. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y espero haberles podido servir en algo. Si hay alguna pregunta, pues y la puedo responder con todo gusto, y si no la puedo responder, pregunto y ya después les digo. Gracias, Padre Fer, por su aportación tan valiosa y tan edificante para nuestra vida espiritual. Gracias, hermanos, por participar. Monse, ¿tenemos algún mensaje? Solamente recordarles, hermanos, que nos quedan 2 viernes más, que es importante que asistan a la sesión final para que tengan todos la clausura. Ya estamos a 2 viernes nada más. Recuerden que ese día sí es importante que tengan su puntualidad, que estén atentos a las indicaciones que les vamos a ir dando. Probablemente el próximo viernes les vamos a tener algunas indicaciones que se van a dar para terminar el curso. No sé si hay algunas preguntas, creo que sí, ¿no, Marre? Solo agradecen, Padre, su participación, su enseñanza. Que Sí, lo he muchas visto. gracias. Muchas gracias por la explicación. En la parroquia de San Martín se hace todos los jueves en la hora santa. Muy bien, pues qué bueno, felicidades, va, es una forma muy hermosa y muy profunda de poder vivir la oración. Ojalá que adoptemos este camino o lo que hemos aprendido en las otras lecciones, pues nos enriquezca y nos haga vivir más profundamente en nuestra comunicación y nuestro compromiso de amor con el Señor, para vivir más conscientemente nuestro compromiso de amor con los hermanos. Les agradezco todas las gracias que me dan, ¿va? Pues ahora sí no soy digno, pero pues Dios se ha bendecido y alabado en mí, y pues que el Señor haga su obra en mi persona y también en cada uno de ustedes, y que les colme de sus gracias para poder vivir esta experiencia que hemos profundizado en esta noche. Si no hay ninguna pregunta, pues yo les agradezco su atención a todos y les voy a dar la bendición para que el Señor nos ayude y nos conceda la oportunidad de poner en práctica lo que hoy hemos escuchado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz y bendecido descanso para todos, hermanos y hermanas. Sueñen con los angelitos y que el Espíritu Santo nos ilumine y nos conduzca a todos en nuestro camino de cada día. Muchas gracias, Padre Fer. Gracias, hermanos, por su participación. Si no hay ningún otro asunto, podemos ya disponer de nuestro tiempo. Bendecida noche. Hasta luego a todos.